Bueno, en este tutorial vamos a hablar entonces de lo que es el modelado con polígonos o cómo podemos nosotros trabajar con los polígonos. Como lo tenemos pues entendido, tenemos aquí la estantería o las shelves de polígonos en donde tenemos una serie de primitivas, eh, esfera, cubo, tenemos un cilindro, tenemos cono, tenemos un plano, tenemos un anillo, tenemos una pirámide, tenemos un tubo como primitivas definidas en la estantería de polígonos. Sin embargo, pues también teniendo en cuenta que a través del selector Polygons tenemos una serie de menús en donde principalmente tenemos el menú Create, eh, perdón, estamos hablando de polígonos, y tenemos aquí pues los mencionados. Aparte de eso tenemos acá la prisma, tenemos una hélice y tenemos soccer ball, y tenemos platonic solids. Tenemos como definidos estas primitivas dentro de lo que es Autodesk Maya. Hay varias formas de crear nuestras piezas acá en el área de trabajo, cualquiera de las vistas que tengamos, pero pues preferiblemente hacerlo en la vista perspectiva. Si vamos a crear un cubo, podemos hacer clic. Tenemos también la opción de hacerlo de manera libre. Y podemos hacerlo a través del uso de los menús, haciendo clic, seleccionando, definiendo propiedades características para cada una de la primitiva que vayamos a crear, como lo tenemos acá, ancho, alto, de subdivisiones, en fin. Ahí lo tenemos, ¿sí? Le oprimimos 5 para ver la parte sólida, Guairo Chade, perdón, el Sense Moodle. Y tenemos también la otra opción de definir aquí cómo queremos que sea esa creación, que sea interacción interactiva o que cada vez que hagamos clic pues salga de esa opción activa, que aquí en este menú podemos nosotros habilitar y deshabilitar para poder tener ese uso. Bueno, en ese sentido entonces vamos a explicar, digamos, que las herramientas básicas que nosotros podemos utilizar dentro de lo que es el modelado poligonal. Vamos a tomar como ejemplo, qué pena haber borrado la anterior figura. Vamos a tomar como ejemplo el cubo creado anteriormente. Generalmente cuando hablamos de modelado, nosotros hacemos referencia a lo que es deformación de figuras, modificación de las mismas. Recordemos que los componentes de los polígonos son los edges, los vertex y los face, las caras. Una de las principales opciones o principales herramientas que nosotros empleamos son el extrude, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos conceptos. En este caso vamos a seleccionar esta parte, esta cara que tenemos aquí, y vamos a emplear la herramienta extrude. La encontramos acá en la estantería o la podemos sacar por Edit Maze, extrude. Igualmente la podemos personalizar, en cuántas subdivisiones vamos a crear, cuál va a ser su ángulo, cuál va a ser la forma que va a tener, si va a ser en forma de curva, en fin. Bueno, vamos a hacerlo aquí con esta herramienta, con esta opción. En la versión 2012 de Maya se ha adicionado estas herramientas de acá, donde nosotros podemos manipularlo de una forma, digamos, más dinámica. Anteriormente pues lo empleamos utilizando los selectores, los modificadores acá. Sin embargo, pues aquí tenemos unas opciones muy interesantes que lo hemos explicado pues en tutoriales anteriores. Generalmente eso es lo que, o para ellos que empleamos nosotros la herramienta extrude, que también la podemos aplicar pues obviamente a bordes, y también la podemos aplicar a vértices, como lo observamos aquí. Para retomar un orden en lo que es la conceptualización del modelado poligonal, pues prefiero aquí retroceder un poco y indicar de que en el momento que nosotros creemos cualquier figura, tenemos la ayuda del editor de atributos y del channel box. Estos que nos permiten definir ciertas características para la pieza,
Si de pronto una vez crea, nosotros queremos cambiar el tamaño en su ancho, en su altura, en su profundidad, crear diferentes subdivisiones, ¿sí? Lo podemos hacer desde este panel. También lo podemos hacer a través del channel box, en donde podemos escalar el tamaño, podemos rotar. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una rotación en el eje X, perdón, y se lo retomamos. O podemos acá en las entradas, podemos definir propiedades digamos que similares a las que vimos en el editor de atributos, o sea que son paneles que nos van a nosotros permitir manipularlos, o configurar propiedades características de cada una de las primitivas. Adicionalmente tenemos el tool settings, que digamos que hay dos partes que son muy importantes, que son el subselation y el reflection. Por ejemplo, nosotros vamos a manipular un vértice y quiero que digamos que lo que yo manipule a este lado pues se refleje directamente en su vértice offset, en el reflejo del mismo. Entonces habilitamos reflexión y cualquier operación que nosotros realicemos pues él la va a interpretar de manera similar. Entonces ahí va a haber como una especie de simetría para lo que es este modelado. Para ello influye entonces lo que es el reflection. Ahí tenía habilitada la herramienta mover, entonces por ende el tool settings me estaba mostrando las opciones de la herramienta mover. Bueno, aquí los habilitamos, o tenemos el subselation, que me va a indicar digamos una zona que se va a influenciar a partir de lo que yo comience a manipular, y dependiendo en este caso pues el grado o el radio que yo quiera definir para ello. Si por ejemplo aumentamos el radio a 20, hagámoslo acá directamente, pues obviamente como se observa en la gráfica pues la influencia va a ser mucho mayor. Entonces son herramientas muy prácticas para lo que es nuestro proceso del modelado. Es importante tenerlas entonces en cuenta, reflexión y subselation. Adicionalmente pues aquí tenemos una presentación de formas de curva, es decir que me va a indicar cómo él va a interpretar, disminuyamos esto a 5, cómo va a interpretar esa zona simétrica que vamos a tener para manipular cualquiera de los componentes del polígono. Muy bien, cerramos aquí el tool settings. Entonces es como la reflexión que tenemos ahí de cómo podemos trabajar con los paneles también para el proceso de modelado y manipulación de las diferentes primitivas poligonales. Bueno, también es importante recordar, como hemos explicado en videos anteriores, los modos de visualización que nosotros tenemos para cada una de las piezas que tengamos en la escena. Recordemos que con dos pues tenemos esta opción de ver la parte sólida de la pieza. Acá lo tenemos, ¿sí? Vemos el alambre, vemos la parte sólida. Aquí estamos viendo forma de alambre y sólido, y oprimí inicialmente la tecla 3 que nos permite visualizar a esta pieza en forma de smooth, como si le hubiéramos hecho un smooth previo a la misma. Entonces también es importante tener esos conceptos.